cibernéticos. Agradecemos a Cristian por estar acá en el primer coloquio del semestre, profesor e investigador de la escuela, ¿verdad? Lo conocen, que hoy nos va a hablar sobre una introducción a la integración estocástica. Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias por la introducción a Juan Gabriel. Los que están en transmisión, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha mi voz? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. La idea es hacer una charla, digamos, introductoria al tema de integración estocástica. Entonces, muchas partes de la charla, aunque van a tener la definición formal, van a ver que muchas tienen como una definición intuitiva, porque estaba pensando en que tal vez muchos estudiantes no han visto todavía teoría de la medida abstracta, que es lo que en realidad se ocupa para entender esto bien. Y entonces, por lo menos, mi intención en la charla es que los que vinieron y no sabían del tema, por lo menos tengan una idea general de qué consiste. La idea ya más puntual en la charla es la siguiente. O sea, yo voy a tener dos cosas. Algo que voy a llamar un integrador. Para propósitos de la charla, el integrador es lo que vamos a llamar una martingala. Yo voy a definir martingala más adelante, porque la idea de la charla es que se toque contenido hasta donde se pueda. La idea es que tenemos un integrador y tenemos algo que vamos a integrar. El integrando aquí lo voy a denotar como una F. Y la idea es que, dado esos dos procesos estocásticos, vamos a usar o vamos a generar un tercer proceso estocástico, que es el que vamos a llamar la integral estocástica. La idea es, en realidad, tratar de obtener la clase más general posible de integrandos, dada la martingala. Tomen nota de que ahorita, digamos, yo lo voy a explicar con más detalle, pero las funciones tienen en sí dos variables. Tienen una variable que es la parte aleatoria, que es la omega, y hay una parte temporal, que es la que está representada con S con T. Entonces, la idea, como les dije, es tratar de definir eso. Yo estaba pensando en una charla donde va desde cero. Entonces, la idea es hacer un vistazo primero muy rápido por lo que es la teoría básica de probabilidad de procesos estocásticos, lo básico que necesito para que alguien más o menos siga la construcción. En la probabilidad, nosotros usualmente estamos modelando un experimento. El experimento que nosotros tenemos tiene ciertos resultados. En probabilidad, el concepto de aleatoriedad no tiene que ver con desconocimiento. O sea, que usted tenga un experimento aleatorio no quiere decir que usted tenga desconocimiento de los resultados. Por el contrario, usted tiene claro cuáles son los posibles resultados asociados a un experimento. Lo que intuitivamente no tiene es cuál de esos resultados fue el que ocurrió. Entonces, desde un principio, en un modelo de probabilidad, vamos a tener un conjunto que se llama el espacio de resultados. En este caso se va a denotar como una omega grande. Entonces, ya yo sé en mi experimento todos los posibles resultados. En probabilidad, este espacio de resultados no se le pide absolutamente nada, solamente que no sea vacío. Sin embargo, para ya el modelaje, yo tengo que tener alguna manera de procesar la información que tiene que ver con los resultados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un experimento que es lanzar un dado, tengo resultados que son el número 1 al 6, si es un dado normal, pero yo podría querer usar la información de esos resultados. Entonces, podría, por ejemplo, pensar en subconjuntos de esos resultados. Podría decir, bueno, me interesan los resultados que sean pares. Cuando uno tiene una colección de resultados que son de interés para el modelaje, eso se le llama un evento. Ahora, yo escojo los eventos, que son esas subcolecciones de resultados, de tal manera que me sea conveniente para poder hacer cálculos. Y básicamente lo que se le pide es que tenga una estructura de sigma alfa. Para los que no lo recuerdan, digamos, una sigma álgebra básicamente contiene el conjunto original y está cerrada bajo uniones contables de conjuntos y está cerrada bajo intersecciones finitas. Es una estructura algebraica básica para poder trabajar con los que llamaremos eventos. Ahora, en un modelo aleatorio tenemos un tercer componente que lo que hace es pesar la información. Ese tercer componente es lo que se llama una medida. En nuestro caso, una medida de probabilidad. En general, como estamos tratando de modelar algo que en probabilidad usualmente se asocia a la frecuencia de la ocurrencia de un evento o un suceso, entonces vamos a querer una medida que tenga como peso máximo 1. La medida en general lo que hace es que toma conjuntos, o sea, es una función que toma conjuntos, que son los eventos, y lo que devuelve es un número real.
El valor máximo que va a tomar es 1, porque ese es el valor del conjunto general. Como les dije, la idea es que está asociado a frecuencia, entonces los valores van a ir entre 0 y 1, y va a tener que tener una estructura básica para poder hacer cálculos. La estructura básica que tiene es lo que se llama contabilidad aditiva. Básicamente, si usted selecciona una selección contable de eventos que son disjuntos de 2 en 2, tiene que tener la siguiente propiedad, que la probabilidad de la unión tiene que ser la suma de las probabilidades. Esto junto con otras propiedades, uno puede llegar a hacer un cálculo de probabilidades. O sea, puede tener operaciones sobre los eventos como uniones, intersecciones, diferencias, etc. Y puede generar toda una teoría de cálculo básico con solo estas dos propiedades. Entonces, todo lo que vamos a hacer por detrás va a haber un espacio de probabilidad, que es esa tripleta que está ahí. En general, para procesar la información, lo más natural es que usted lo haga a través del concepto de una función. Entonces, es una función que toma resultados del experimento y les asocia un número real. Por ejemplo, si su experimento es lanzar un par de dados, una posible función es la suma de los resultados de los dados. Ahora, para que la función sea compatible con el modelo probabilístico que se tiene anteriormente, se necesita que la información que genera la función esté contenida en la sigma álgebra de eventos. Entonces, para eso se pide que la función sea lo que se llama en análisis medible, que lo que quiere decir es que la imagen inversa de un intervalo, o más generalmente de un boreliano, pertenezca a la sigma álgebra de eventos. Esencialmente, si la definición es nueva para alguno de ustedes, esencialmente la información de la función tiene que ser compatible con lo que llamamos eventos. Eso es básicamente lo que se pide. En la charla, en algunos momentos vamos a requerir lo que se llama la esperanza. La esperanza es sencillamente la integral del efecto con respecto a la medida de probabilidad. Para propósitos de la charla, si usted sabe lo que es la integral del efecto como una medida abstracta, excelente. Si no, no va a haber ningún problema. Es una teoría de integración general. Lo único que sí me interesa es que, digamos, el símbolo que se va a utilizar es este de acá, es una E, y entiéndanlo como una integral con respecto a P. Y la interpretación de esperanza es porque si usted tiene una variable aleatoria que toma solamente un número finito de resultados, se llama una variable simple. Básicamente aquí los ahí son los omega, para los cuales x en omega vale ahí. Por la forma en que se define la integral del efecto, la integral de esto, que es la esperanza, básicamente sería esto. Y si uno lo ve, de alguna manera lo que está haciendo es un promedio ponderado de los valores que toma la función, ponderados por el peso que le da la función de probabilidad. Es una especie de valor promedio, por eso el nombre esperanza. Básicamente, los que no estén familiarizados con eso, esa es la idea. Para hablar de martingalas, que es un concepto clave en la charla, yo necesito algo que se llama esperanza condicional. La esperanza condicional funciona de la siguiente manera. Yo tengo una variable aleatoria x que es integral, o sea, tiene una integral en el sentido del efecto, y tengo algo que se llama una subsigma álgebra. Básicamente es una sigma álgebra, pero que está metida en las eventos. ¿Cómo funciona este concepto? Tiene dos definiciones, la versión intuitiva y la versión formal. La versión intuitiva es que la esperanza condicional es una especie de mejor aproximación, porque vamos a pensar que los eventos son como toda la información disponible del experimento, la información válida. Entonces, una subsigma álgebra va a ser como información válida, pero parcial, como que algo se quedó por fuera. Y vamos a pensar que la esperanza condicional, que se va a denotar así, es como nuestra mejor aproximación de X, dada la información contenida en G. Matemáticamente hablando, de hecho, en ciertos casos, uno podría probar que sí es una mejor estimación lineal, digamos, es una proyección ortogonal. Pero no lo vamos a hacer aquí para no hacer la charla más complicada. La definición formal es básicamente es, lo que dice es que una esperanza condicional es cualquier variable aleatoria que tiene que ser G medible. Eso quiere decir que la información generada por X tiene que estar metida en G. En teoría es una información más pequeña que la original, que es Z. Y luego se le pide que coincida con X en promedios.
O sea, tiene que ser una estimación de X, pero que no tiene que ser igual a X, sino que tiene que ser parcialmente igual a X en promedios. Entonces, como que abstrae parte del conocimiento que nos da X, pero solamente promediado. Y está ponderado por los conjuntos de la gente. Para propósitos de la charla, yo lo que ocupo es esta interpretación. Es como una mejor aproximación, dado el conocimiento de la subsigma de álgebra G. Ahora, ya vamos llegando a lo que ocupamos, procesos estocásticos. Básicamente, un proceso estocástico es cualquier colección de variables aleatorias. Usted la puede hacer indexadas por los números naturales, y eso se llaman procesos en tiempo discreto, o lo puede hacer indexada por un intervalo de la recta real. Yo voy a ocupar indexarlos por un intervalo de la recta real no negativo. Y eso va a ser una especie de modelo general de la evolución en el tiempo de algo. O sea, la idea es que estamos modelando la evolución en el tiempo de un fenómeno aleatorio. La definición de esto, si ustedes lo ven, lo que hace es que por t fija, esto tiene que ser una función medida, o sea, una variable aleatoria. Entonces, para t fija le exige cierta regularidad en omega. O sea, es una función de dos variables. Pero cuando usted deja omega fijo, usted obtiene un mapeo de este intervalo a los números reales. Ahí usualmente no se le pide ninguna regularidad. Eso se llaman las trayectorias. Pueden ser lo que quieran. Pero van a ver que en algunos momentos de la charla se va a ocupar que si usted fija el omega, esto sea un mapeo continuo. Entonces tomen nota de que hay dos variables. Es una función de dos variables. En una de las variables, que es la aleatoria, que es en omega, tiene que ser bien portado. Y en la temporal, cuando uno fija el omega, no necesariamente tiene que ser tan regular. Lo que se era que tomaba valores de omega En los reales. es continuidad usual. Es continuidad usual de cualquier curso de análisis básico. Esas se le llaman trayectorias. Para llegar al concepto de martingala, que es el concepto clave, hay que hablar de otro, digamos, de otra herramienta adicional que se llaman filtraciones. De la forma de definición, básicamente una filtración es una colección de subsigma álgebras de la sigma álgebra de eventos que es creciente en el tiempo. Esa es la definición rigurosa matemáticamente hablando. La definición que yo ocupo para la charla es más intuitiva. Piensen que las subsigma álgebras de la sigma álgebra de eventos son información. Entonces, en algún momento del tiempo, esto representa la formación acumulada hasta el momento. Y lo que está diciendo esto es que cuando usted avanza en el tiempo, la información se va acumulando. Ese es esencialmente el concepto que ocupo ahorita. Entonces, conforme usted avanza en el tiempo, tenemos una acumulación de la información. Todo proceso estocástico en sí genera una filtración. La filtración es la sigma álgebra generada por las variables aleatorias que componen al proceso estocástico hasta el tiempo t. De nuevo, esta es la definición matemática rigurosa. La definición que yo ocupo para la charla básicamente es la información que va generando el proceso hasta el momento presente. Entonces, si uno piensa en que esto lo que está modelando es el precio de un activo financiero, por ejemplo, la filtración generada es toda la información desde que inició el inicio del tiempo hasta el presente. No se está considerando la información futura, solamente desde pasado y corta en presente. Y la idea es que la información, como dije, va creciendo. A medida que se filtra la información. O sea, a medida que va pasando el tiempo, usted sabe más. Esa es la idea. Las filtraciones se unen con el concepto de proceso estocástico para hablar de un tipo de procesos que se llaman adaptados. Un proceso se dice adaptado, matemáticamente rigurosa la definición, si la variable aleatoria en tiempo t es el que te medir. De nuevo, esa es la definición matemática. Si uno no tiene tanto conocimiento de teoría de la medida, la intuición es la siguiente. La información que contiene el proceso estocástico hasta el momento t está contenida en la información de la filtración. O sea, está adaptada a la información disponible. Es conocida. ¿Okay? La información que va generando el proceso es conocida. Esa es la interpretación que yo voy a ocupar. Ya llegamos a la definición clara. Un proceso estocástico se dice una martingala respecto a una filtración. Siempre hay
el proceso que se llama martingala equipado con una filtración. Si a usted no le dicen quién es, la filtración puede ser la filtración natural. Pero si no, siempre le dan a uno una de referencia. ¿Cuál es la idea que pide la definición? Cada una de esas variables tiene que ser integrable. El proceso como tal es adaptado. Recuerden que eso quiere decir que la información generada por el proceso hasta el tiempo t está contenida en la información disponible hasta t. Esa es la intuición. Y se cumple la identidad de martingala. La identidad de martingala, digamos, es aquella esperanza condicional que puse antes, pero ahora involucra dos momentos en el tiempo, S y T. Y la definición lo que dice es que la esperanza condicional de la variable m de t con respecto a p de s, con s menor que t, es m de s. Esta definición es importantísima para muchas cosas. Desde el punto de vista de la charla, la definición que yo ocupo es la idea intuitiva. ¿Cuál es la idea intuitiva? Nuestra mejor estimación. Piensen que S es presente y T futuro. Nuestra mejor estimación del valor futuro de M, dada la información disponible hasta el presente, es su valor presente. Eso es lo que yo ocupo. Nuestra mejor interpretación o estimación del valor futuro de M con la información actual es su valor actual. Eso viene ligado a conceptos de, por ejemplo, juegos justos, porque uno podría pensar que, por ejemplo, M podría ser la riqueza acumulada por una persona que está jugando, y la interpretación de esto es que si usted quiere conocer el valor acumulado en el futuro del jugador con la información actual, su mejor estimación es que su valor acumulado no cambie. Entonces está hablando de un juego justo, porque usted con la información actual esperaría ni ganar ni perder. Esa es la idea intuitiva de la definición de martingala. Las martingalas son importantísimas en todo. Bueno, van a servir ahora en la construcción, pero en general las martingalas en la teoría de procesos estocásticos son como el análogo de las sucesiones en análisis. Son bloques de construcción para muchas cosas. Y no solo se usa en probabilidad, sino que en análisis real como tal son un instrumento muy importante. La martingala más importante, más básica o más usada, y que es la que vamos a empezar para definir la integral, es lo que se le llama el movimiento browniano estándar. El movimiento browniano es algo viejísimo. O sea, estamos hablando de que es mucho más antiguo a la formalización de la probabilidad. Es de los años 1826, por ahí, por lo menos la idea intuitiva, con un botánico llamado Brown, que lo que estaba estudiando era el movimiento de una partícula de polen suspendida en un medio. Él hizo ciertas observaciones de que el movimiento que tenía era un poco errático, y es lo que dio origen luego a la definición del browniano dos-dimensional. Esta es la definición unidimensional, así decirlo. El proceso se siguió estudiando y llegó a una formalización matemática en el 1900 por Bachelier. Y después de ahí, diferentes matemáticos aportaron a su conocimiento, como Einstein en 1905, y luego ya llegó Paul Levy y Wiener, que también se llaman procesos de Wiener, a darle la definición actual y a conocer bastantes de sus propiedades. La charla no es del browniano, o sea, yo podría hablar todo un curso del browniano, porque el browniano es hasta cierto modo el proceso modelo. Pero por ahora yo necesito que decirles que es algo que cumple 4 cosas. La primera es que arranca en 0, su valor en 0 es 0. La segunda es que las trayectorias son continuas. ¿Se acuerdan del mapeo? Cuando uno fijaba omega, quedaba un mapeo del tiempo. Esas tienen que ser funciones continuas. Esta tercera propiedad es un poco más curiosa. Lo que se pide es que tenga incrementos gaussianos. La idea de incremento es la siguiente. Tome 2 momentos del tiempo. La diferencia de los valores es lo que se va a llamar el incremento. Y lo que se le va a pedir es que se distribuya como una normal estándar. No sé si ustedes lo han visto o no, pero la distribución gaussiana, centrada en 0, ese es el centro, es como una especie de campana. Entonces, la idea es que sea de este tipo, centrada en 0, y su varianza depende de la distancia en el tiempo. De qué tan grande es el incremento. Eso se puede expresar también así en términos de la transformada de Fourier, pero más que todo esa es la idea intuitiva que ocupa. La última propiedad es que tenga incrementos independientes. Básicamente es que el incremento es independiente de la sigma de RTS. Desde un punto de vista intuitivo, básicamente piensen que el valor futuro del proceso
es independiente de la información acumulada del presente. Si usted quiere saber cuánto cambió el proceso del presente al futuro, es esta diferencia. El cambio va a ser un valor, prácticamente hablando, es independiente de la información acumulada del presente. Esa es intuitivamente la definición de incrementos independientes. Matemáticamente formal esta es la definición, pero como tal no la vamos a ocupar en la charla. Me interesa más la parte intuitiva. Entonces, un proceso que cumple estas cuatro cosas es un browniano estándar. Esta es una simulación de una trayectoria típica. Yo dejé fijo un omega y esa es una simulación de cómo se vería la función del tiempo. Si uno ve esta línea punteada verde, es el eje X. Entonces arrancó en 0 y hace movimientos que pueden ser hacia la parte positiva o la parte negativa, pero tienen la característica de que en cualquier intervalo que usted se asome, va a haber picos. Va a tener picos por todo lado. Resulta que, a pesar de que la función es continua, y esta trayectoria es solamente una simulación, uno puede más o menos intuir que la función no es en ningún lado. Sin importar cuál sea el intervalo que usted coja, las trayectorias no son monótonas. Siempre va a haber picos para arriba, y subiendo y bajando. La irregularidad de esos picos es tanta que las trayectorias no son funciones derivadas. Entonces, esto es un ejemplo de algo que es una función continua, pero que no es monótona en ningún intervalo, que no es diferenciable en ningún lado. Y es tanta la acumulación de los cambios que tiene, que tampoco las trayectorias son de variación acotada, en el sentido que uno ve en análisis. Resulta que eso es una propiedad muy importante, porque cuando yo vaya a definir la integral estocástica, no puedo definir la integral fijando omega y usar Riemann-Stieltjes. No lo puedo hacer porque para usar Riemann-Stieltjes o integral tipo Riemann, yo necesito que las trayectorias sean de variación acotada, y no lo son. Entonces ya por ahí mi teoría de integración tiene que ser algo nuevo. No puede ser algo que imite lo que se hizo en análisis. Sí tienen una propiedad que va a ser clave en la charla, y es lo que se llama variación cuadrada. La variación normal, la que estoy hablando aquí, son las variaciones sin el cuadrado. Usted coge una partición del intervalo 0t, tira la malla para que vaya a 0, y esa suma de las variaciones va a dar infinito. Pero resulta que si uno pone el cuadrado, no solamente da el t, sino que no depende de omega. O sea, es constante. Esta definición de hecho es un truco, porque si lo ven, estoy fijando omega. En realidad el b es una función de dos variables, de omega y de t. Entonces, esto dice que para cualquier omega que yo escoja, siempre igual va a dar t. Esto es una cuestión clave, porque es clave en la definición de la integral, como vamos a ver después. Y es lo que diferencia esta teoría de las teorías que uno ve en análisis. Entonces, ya para ir más directo a lo que es la construcción de la integral, ya tenemos como lo básico. Vamos a trabajar con un browniano que tiene una cierta filtración. Recuerden que la filtración es la idea de información acumulada. La construcción que vamos a ver es primero iniciada por Wiener y luego ya finalizada por Ito durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la idea es definir un objeto así. Recuerden que nuestras funciones tienen dos variables, omega y tiempo. Y no puedo hacer una construcción de esto fijando el omega y usando Riemann-Stieltjes porque B no tiene trayectorias de variación acotada. Entonces ocupa una construcción distinta. Ito, que fue el que al final terminó de hacer la construcción, lo que hizo fue seguir un procedimiento en dos pasos, muy parecido a lo que se hace con la integración de Lebesgue. Primero lo va a hacer para una clase de procesos que vamos a llamar simples, funciones simples, una idea parecida a esta. Y luego la vamos a extender a una clase más general. La clase que más general va a cumplir esta propiedad de integrabilidad. Esta propiedad aquí está escrita en un lenguaje probabilístico, pero en realidad ahí lo que tenemos es una integral doble. O sea, está integrándose en omega y está integrándose en t. Pues tomen nota de que eso es una integral doble. Se llaman procesos cuadrados integrables porque básicamente son integrables al cuadrado en las dos variables. Ahorita vamos a ver de dónde salen y esa es la clase O.
Toda la idea es ir a la construcción. La idea de Ito en un principio suena muy parecida a la integral del efecto, porque es seguir un procedimiento de primero simples y luego extenderlos. Pues hasta ahí usted piensa que no es nada extraño. Sin embargo, Ito tuvo una idea brillante, pero absolutamente brillante, que es no dar cosas simples tan generales como estas, sino escoger lo que llamaremos procesos simples de un modo muy específico. ¿Qué es lo que está haciendo en la definición de proceso simple? Vean que está cogiendo algo, pero ya no tiene un número finito de valores, porque esto es una variable aleatoria. Entonces ya no es igual a esto. Esto puede tomar un número no contable de valores. Sin embargo, está separando la parte aleatoria de la parte temporal. O sea, tenemos dos variables. En la parte aleatoria, que es la que tiene el omega, no depende del tiempo. En la parte temporal, no depende de omega. Que por ahí usted dice, bueno, no es nada del otro mundo. ¿Dónde viene la cuestión de la construcción? Resulta que aquí estamos tomando el intervalo tk-1 a tk semiabierto. Estamos dejando a propósito por fuera el límite izquierdo del intervalo. Y aquí le estamos pidiendo a la variable aleatoria que sea ftk-1 medible. Eso significa que la información contenida en ak-1 está contenida en esto. Si ustedes recuerdan mi interpretación de filtración como conocimiento acumulado, y si piensan que tk-1 es el presente, y este intervalo lo que hace es ver al futuro, lo que está diciendo es que el componente aleatorio está viendo el pasado, y el componente temporal está viendo el futuro. O sea, tenemos una separación clara, y el intervalo semiabierto no es una coincidencia, porque lo que está diciendo es excluyendo el presente. Eso, aunque parezca algo muy extraño, es justo lo que hace que la integral funcione. Si usted lo hace así, no va a servir. Ya vamos a ver por qué. Ahora, teniendo en cuenta esta idea, uno hace una definición tipo suma de ritmo. Este es el valor que está tomando la función, entonces lo pone aquí, y mide la diferencia en el tiempo como la diferencia de los valores del browniano. Vean que la integral, de hecho, es una integral solo con respecto al tiempo. De alguna manera el omega se está quedando ahí, está quedando como pi. Esto define una variable aleatoria, porque al integrar con respecto al tiempo, ya el tiempo no quedó libre. Resulta que esto también tiene que ver con algo muy importante de las propiedades del browniano. El browniano tenía incrementos independientes, lo que significaba es que los valores futuros del proceso eran independientes de los valores pasados. Al ser el browniano adaptado a la filtración y al ser la variable ak-1 medible con respecto a eso, en la misma definición de la integral, esto es pasado y esto es futuro. Y el pasado y el futuro son independientes. Y eso es importantísimo, porque Ito se dio cuenta de que si uno calcula los segundos momentos, que sería la integral al cuadrado de eso, entonces uno tendría que elevar al cuadrado acá. Y le aparecerían los términos cuadráticos más los términos cruzados. En los términos cuadráticos, resulta que uno, como está calculando la esperanza, que es la integral, puede intercambiar la esperanza por la suma, la mete aquí, y resulta que como este y este son independientes, la integral es una propiedad de la independencia, la esperanza de todo esto es el producto de la esperanza de esto por la esperanza de esto. Y resulta que la esperanza de esto al cuadrado, que es lo que va a aparecer acá, es la varianza. Y la varianza de una gaussiana es t menos s. Entonces queda justo tk más 1 menos tk. De alguna manera, el suponer que es gaussiana, y con esa forma en específico, permite pasar de lo aleatorio a algo temporal. Por eso aparece ese término aquí. A este se le pidió ser finito, que está dentro de la definición. Entonces, todo bien. Y los términos cruzados desaparecen por una propiedad de independencia. Yo no voy a ver la definición de independencia matemática con detalle,
pero resulta que la independencia matemática o probabilística hace que la esperanza de un producto se separe en el producto de las esperanzas, que son las integrales. Y resulta que como estas cosas ven al pasado y estas cosas ven al futuro, son independientes, entonces la esperanza separa este primer pedazo y luego queda la esperanza de este pedazo. Pero como esto es gaussiano con media cero y la esperanza es un media, esto básicamente va a ser. Entonces, por las diferentes propiedades que tiene el browniano, los términos cruzados desaparecen y los términos cuadráticos se convierten en cosas que solo dependen del tiempo. Sí. Después estudiamos a la lámina anterior. Entonces, está definiendo una integral, pero es para funciones que son de dos variables, ¿verdad? La f Son dos variables, sí. Pero es como una integral para cada valor de omega, básicamente. Se agarra todo. Sí, nos va a agarrar todo. Nos lo va a agarrar después. Okay. Sí. En este momento es en este momento, como una integral para sí, cada valor. en este momento usted deja fijo el omega y es como que te está integrando en el tiempo. Pero vea que donde te está integrando, lo que te pone es otra vez omega, pero no es. Entonces, esto es un producto de funciones medibles en omega. Entonces, al final es una función medible en todo, que es lo que llamé variable aleatoria. Entonces, aunque lo estás haciendo como omega wise, te está quedando algo que es medible, que es variable aleatoria. Ahora, uno no puede hacer que fijando el omega, esto converja a cierto límite, sino que la convergencia, vamos a ver, es en otro sentido. No sé si hasta aquí me dan siguiente, más o menos. La idea es que quedó este término, pero si uno se recuerda cómo es la integral de cosas simples, esto es básicamente la integral de es la integral de D. Entonces uno puede pasar de acá. ¿Qué es lo interesante de esto? Se llama la isometría de I. Lo que nos está diciendo es que los segundos momentos de la integral son exactamente la integral doble de f en el cuadrado. Y esto es importantísimo porque entonces tengo aquí, este es un objeto que va a pertenecer a L2 de omega fp. Y esto es un objeto que va a pertenecer la f a L2 de omega producto 0t, fnt producto Borel dt producto de p. O sea, esto va a ser una variable aleatoria que no depende del tiempo en L2, y esta va a ser una variable aleatoria f, y esta es su norma L2. Entonces, aquí estamos en la igualdad de dos normas. La norma L2 sin tiempo para la integral, y la norma L2, pero con las dos entradas para el integrante. Por eso se llama una isometría, porque en realidad está diciendo norma de esto es igual a norma de esto. Resulta que no solo eso es un resultado interesante, sino que es justamente la manera en que se va a extender la integral. Porque viendo que ahí nos quedó una especie de isometría, vamos a ver, vamos a volvernos, ahí está. Viendo que nos quedó una especie de isometría, llegamos a esto con f simples, pero más bien ahora coja los ejes que cumplan esto. Coja los ejes que cumplan ese punto. Hay que pedirle unas ciertas condiciones de medibilidad, pero en eso no nos vamos a meter mucho ahorita. Las cosas simples lo cumplen. Resulta, y este es un paso clave, que todos los que cumplen esta condición de integrabilidad al cuadrado, que pueden que es una integral doble, es eso, son aproximables por los que son simples. ¿En dónde? En la norma L2, que es esa norma, la norma con las dobles variables, omega producto 0t. No nos vamos a meter en el detalle de dónde sale eso, pero lo importante es, entonces, esto se puede aproximar con estos, pero entonces, por lo que uno conoce en análisis, estos son de Cauchy. Son de Cauchy L2. Resulta que la isometría lo que dice es que las integrales que tienen la integral al cuadrado igual al cuadrado, pero con integral doble de las x, entonces también son Cauchy. Pero son Cauchy en L2.
Entonces, los originales al ser el límite de alguien son Cauchy. Y la isometría lo que me permite decir es que las integrales que yo definí son Cauchy, pero en L2. L2 es un espacio completo, pues toda sucesión de Cauchy tiene un límite. Entonces, lo más razonable es definir la integral como ese límite. Que eso responde a la pregunta que hizo Adrián ahora. La integral, para los simples sí se puede hacer omega y, está fijando omega. Pero para los más complicados tiene que ser un límite en L2. Entonces ya no es un límite omega y, es un modo de convergencia diferente. Y en eso se diferencia la manera en que se define esta integral con las otras, con tratar de hacerlo, digamos, omega fijo y hacerlo Riemann-Stieltjes tipo recto. Como eso se hizo por una isometría, entonces la integral hereda las mismas propiedades que antes. Lo importante es que es lineal y sigue preservando la isometría de I. Lo mínimo que usted ocupa para algo que usted lo llame una integral es que sea lineal. Si no es lineal, ni siquiera vale la pena llamarla integral. Entonces vean que esto no es una integral normal, pero por lo menos rescata eso. Ahora, esta definición es un límite en L2. L2, pero sin tiempo. Porque yo dejé fija la T. Yo lo que quiero no es una variable aleatoria, lo que quiero es un proceso. Yo lo que hago es que nada más reduzco para cada T que yo escoja el intervalo de integración. Replico lo mismo que ya hice, pero nada más en T más pequeño. Así voy obteniendo una familia de variables aleatorias, que eso era lo que se llamaba un proceso. Y ya la integral es un proceso estocástico. La parte interesante es que uno puede probar que sigue teniendo esa propiedad de ser adaptado, que es muy importante. Solo que aquí una charla anda como por ahí, pero no está claro. Tiene trayectorias continuas, que eso sí es interesante. El browniano tenía trayectorias continuas y la integral la hereda, sin que la f tenga trayectorias continuas. O sea, la f no tiene ninguna propiedad en sus trayectorias. Y aún así la integral hereda la continuidad de las trayectorias del browniano. Eso es una propiedad de regularidad muy buena. Y lo más importante de la integral es que vuelve a ser marginal. Entonces la integral es una especie de transformación no lineal que agarra una marginal y devuelve otra marginal. Y eso es muy importante, tanto en teoría como en aplicaciones. Esa es como la construcción básica. Uno puede extender esta construcción ya no pidiendo que sea una integral doble finita, sino pidiendo que hay un conjunto de omegas, donde si usted fija el omega, calcula una integral de Riemann o de B y de finita. Pero la colección de los omegas para los cuales sirve eso, tiene que tener masas de tal 1. Eso es lo que se llama integrando localmente y cuadrando integrales. La palabra local es porque uno puede mirar lo que se llama el tiempo de parada. Y puede decir que el tiempo de parada es como una especie de reloj aleatorio. Entonces el reloj le dice localmente, el reloj se active, eso es cuadrado en el sentido de este. Para propósitos de la charla, yo no quise enredar mucho, entonces no vamos a ver la definición. Pero sí quiero decirles que en realidad esta es la clase más grande posible. No necesariamente tienen que tener eso finito, sino que con solo esto es suficiente. Y esto es importantísimo, porque en los modelos y en las aplicaciones claramente se cumple eso. Lo que más se cumple es esto. Ya vamos a ver por qué. La construcción, cuando uno lo hace con esto, ya deja de ser marginal. Comienza a hacer algo que se llama marginal aleatorio, que tiene que ver con eso de los tiempos de parada, pero no vamos a entrar en detalle. Ahora, esta es la construcción. Si la construcción fuera solo definir la integral, la teoría de integración no sería muy importante. ¿Por qué? Porque no habría cómo calcularlo. La construcción que di fue indirecta. Eso es un límite. Y ya. Si no hubiesen métodos para calcularla, sería muy poco útil en aplicaciones. Resulta que a pesar de que uno definió la integral de una manera indirecta como un límite de una sucesión de Cauchy, sí hay manera de calcularla en muchos casos. No en todos, pero sí en muchos. ¿En cuáles casos? En los casos en los que usted está tomando un f que es un funcional del browniano. Por ejemplo, la exponencial del browniano, el seno del browniano, el seno del browniano, etc. Que es lo que más se usa en aplicaciones, modelos particulares. Si la función es continua, para cada omega fijo,
las trayectorias del browniano son continuas. Entonces todo esto es una función continua. Una función continua es integrable siempre en un intervalo cerrado, en el sentido de Riemann. Entonces esto siempre es finito. Entonces esto siempre se cumple y esta integral siempre existe. Entonces eso es muy, muy bonito. Ahora, la representación tipo Riemann es básicamente, si usted tiene una sucesión de particiones y la malla vaya para hacer, la integral se podría aproximar así. Solo que tiene que tener un detalle, pero finísimo. Es diferente a Riemann-Stieltjes, porque en Riemann-Stieltjes usted puede escoger cualquier punto del medio de la partición. Pero en esta representación tipo Riemann, solamente se permite poner los puntos izquierdos. Si usted coge los derechos, vamos a ver, igual se puede calcular el límite, pero ya no da la integral exactamente, da algo que sobra. Pero para que dé exactamente la integral, tiene que ser límites izquierdos solamente. Y en eso esa teoría sí es muy diferente de lo que uno hace con el integral de Riemann. Nada más como para un ejemplo, para que por lo menos se vayan con la idea de, bueno, calculé la más fácil. Coja G como la identidad. Y por lo menos la idea es calcular la integral del browniano. Uno me dice, bueno, pero ¿para qué hizo toda esta teoría para calcular esto? Bueno, esto no se puede integrar con Riemann-Stieltjes, porque como dijimos antes, el browniano no es de variación afectada. Entonces eso no se podía calcular con lo que hemos visto en los cursos de análisis. ¿Cuál es la idea? Bueno, hay que calcular esto. Vamos a coger una malla uniforme, más sencilla posible, y nada más hay que acordarnos que siempre tenemos que coger el punto izquierdo en los valores de la función. Y eso tiene un truquillo. Fórmulas notables básicas le dicen a uno que este producto da esto. Fórmulas notables corrientes, digamos. Y entonces, la suma de Riemann que usted quiere se puede ver como esa diferencia de estos dos sumas. La primera, los cursos básicos de análisis, es telescopio. Pues queda valor final menos valor inicial. Y recuerden que esto va a dar cero, el browniano arranca en cero. Pues esto de por sí va a desaparecer. La otra acumula las diferencias al cuadrado. Pero esto era la variación cuadrática. Cuando usted toma límite para las particiones, esto vale t. Entonces, esa suma tipo Riemann converge a esto. Y por la aproximación, que dice el teorema, digamos, la representación de Riemann, eso converge, esta convergencia se llama convergencia en probabilidad. O sea, no es una convergencia puntual en omega, sino que es lo que uno llama en análisis convergencia en medida. Es una convergencia más débil. Pero al final, por unicidad de límites, como esto converge a esto y esto converge a la integral, entonces la integral es esto. Esto es una cosa sorprendente, extremadamente sorprendente. O sea, uno dice, bueno, ¿por qué? Ya no se cumple el teorema fundamental del cálculo. Porque el teorema fundamental del cálculo me diría que ese es el resultado. Ya no se cumple el teorema fundamental del cálculo, que es lo que hacemos en todos nuestros cursos de análisis, hasta análisis 2, es tratar de probar que las funciones cumplen el teorema. Y no se cumple. Va a aparecer un término adicional. Ese término adicional no es casualidad, está ligado a la variación cuadrática. Entonces, esto da origen a una teoría que es diferente. En la práctica, para que esto sea útil, uno necesita una regla de cálculo. Y eso es a lo que vamos a llegar. Porque si uno se quedara con solo representaciones de Riemann, seguiría siendo muy útil. Nada más una nota antes. ¿Por qué tiene que ser del lado izquierdo? La partición. Cuando se coge la B. Si usted cogiera la derecha, un cálculo muy similar al anterior, queda aquí un más un medio t. En el anterior nos daba menos un medio t. Entonces, quiere decir que la suma tipo Riemann, pero con los lados derechos, da la integral más alta. Entonces, no es que usted no pueda calcular los límites de esto, en muchos casos sí, pero si usted quiere la integral estrictamente, tiene que usar el punto izquierdo. Cualquier otro lado del medio, el derecho, va a dar un término adicional. Entonces, como dije, la teoría fue exitosísima no solo por la definición, sino porque es calculable. Y ese fue el enorme aporte de Ito, porque en realidad Wiener
que fue el que primero trabajó en eso, ya dio una idea de cómo hacer la teoría. Pero el aporte fundamental de Ito y lo que dio origen a lo que se le llama el análisis estocástico es la fórmula de Ito, que esencialmente es Taylor para la integral estocástica, o el análogo del teorema fundamental del cálculo. Básicamente lo que nos dice es que si una función es de clase C2, entonces eso es lo que es cierto. Como dijimos, si el teorema fundamental del cálculo estuviera funcionando, entonces yo solo tendría eso. Pero Ito descubrió que aparece un término adicional, que es correspondiente, aquí no aparece, pero a la variación cuadrática. Según nuestros cálculos de la suma tipo Riemann, esto apareció por la variación cuadrática. Pero aquí no es tan claro. En unos minutos vamos a ver que en general aquí va a aparecer una variación cuadrática. Pero entonces, esta fórmula es poderosísima porque ya la gente que quiere hacer modelación estocástica, o sea, que ya quiere agarrar cálculo estocástico para modelar cosas, aplicaciones, básicamente esta es la herramienta más básica para calcular. Y es tan útil y tan fácil que vean, por ejemplo, coja la exponencial. Imagínense calcular eso con sumas tipo Riemann. Complicado. Pero según la fórmula de Ito, como la derivada de la exponencial siempre es la exponencial, nos da esto. Y la integral que yo quiero es esta. Entonces nos queda que la integral estocástica está definida en términos de Browniano, que yo puedo simular, no es difícil simularlo, y de una integral tipo Riemann, que también puedo simular. Entonces esto es completamente calculable. Está explícito. Y en general así se puede hacer con muchas funciones. Esta es como la idea general de la construcción de la integral. Como para ir un poquito más arriba, ¿qué pasaría en martingales? La integral de Ito se hizo en el 44. Pasaron más o menos 20 años hasta que finalmente se extendió martingalas cuadrado integral. Hubo muchos autores que trabajaron eso, especialmente los japoneses y los franceses. Pues hay nombres importantísimos ahí como Paul-André Millet y por ejemplo están Kunita de Watanabe. También está el famoso Duke. Duke fue el primero que hizo un libro sobre la integral de Ito y donde sugirió en su libro que esa integral tenía que servir para martingales, solo que no dijo cómo, pero él estaba seguro de que iba a servir. Para los que saben algo de prueba, Duke es el papá de las martingales. Básicamente es el que desarrolló la teoría que tenemos ahora. Entonces, en ese intervalo de tiempo, esta definición surgió. Es casi igual a la definición de variación cuadrática en el browniano. O sea, si usted la plantea así, se ve igual. Hay una diferencia sutil, y es que en el caso del browniano, yo dejaba la omega fija y convergía puntualmente. En el caso de unas martingalas cuadrado integrales, o sea, con integral finita, martingala cuadrado integral es que se cumple para todo t. Se puede demostrar que la variación cuadrática converge, pero en el sentido más débil de convergencia en probabilidad. Pero ya no es puntual como en el browniano. Sin embargo, esto es un límite bien definido. El límite de probabilidad de variables aleatorias es una variable aleatoria. Entonces, esto es una variable aleatoria para cada t. Si usted se mueve en los diferentes t, le queda un proceso estocástico. Ese proceso estocástico se porta muy bien. Arranca en cero, tiene trayectorias crecientes, y por tanto son de variación acotada en todo intervalo. Y además es integral. Su integral corresponde al cuadrado integral de la n. Esto fue clave, porque resulta que Kunita y Watanabe, que fueron los que propusieron la integral para martingalas, sencillamente dijeron, bueno, lo de Ito sirvió. Coja los mismos integrando simples. El mismo. Defina la integral igual. Para poder probar la isometría, vimos que se usaron diferentes propiedades del browniano. Y el hecho de que esto veía para el pasado y esto veía para el futuro. En el caso de una martingala ya eso no es cierto. Las martingalas en general no gozan de esa independencia. Entonces, lleva más trabajo concluir que uno llega a esto. En el caso, este sería el análogo de la isometría de Ito para martingales. Y lo sorprendente es que apareció la variación cuadrática. En el caso del browniano, aparecía solo un ds.
¿Y por qué? Porque la variación cuadrática del browniano, entonces, esencialmente en el browniano, integrar con respecto a la variación cuadrática era integrar respecto al vector. En una martingala, ya este término es otra cosa, podría ser cualquier cosa, eso sí es creciente y variación acotada, y entonces esto está bien definido como un integral de Riemann-Stieltjes, o de Beck-Stieltjes, como usted la quiera ver. Y esto fue la clave para poder extender la definición de integral, porque lo vimos antes, se hacía a través de esto que se llama una isometría. Hay un detallito técnico, sin embargo, y aquí la cosa se empieza a enredar. Con el browniano, nunca nos metimos con detalles de la medibilidad de los procesos más generales. Eran medibles en las dos entradas. Cuando son martingalas, sin embargo, se necesita un concepto más pesado, que se llama predecibilidad. La predecibilidad esencialmente es que el proceso es predecible, o sea, es conocido. Con la información acumulada hasta el momento actual, usted conoce bien el proceso, pero lo conoce en las dos variables simultáneamente. Antes, la adaptabilidad dejaba fijo el momento t y el proceso era conocido. La predecibilidad es una forma más fuerte de medibilidad. Básicamente trabaja sobre el espacio producto y lo que pide es que sea la información generada por procesos adaptados y continuos por izquierda. No es casualidad que se pida así. La razón por la que se pide así es porque estos procesos son adaptados y por el huequito aquí son continuos por izquierda. Entonces, resulta que la predecibilidad es la información generada más pequeña por los procesos simples. Es la cima álgebra óptima para la medibilidad. Ya esto es un poquito más técnico, entonces si alguno no está familiarizado es normal. El asunto es que esto es un requisito mucho más pesado que el que se pedía para el browniano. Un proceso es predecible si es medible con respecto a eso. Si el proceso es predecible y es cuadrado integrable, pero con respecto a la variación cuadrática, uno puede replicar la misma idea de antes con la isometría que recién pusimos aquí, y entonces definir la integral como un límite, como el límite de las integrales de procesos simples, de la misma manera que lo hicimos antes. El paso clave en martingalas es haberse dado cuenta de la medibilidad correcta, que es predecibilidad, y que la isometría funciona con la variación cuadrática. Eso es lo clave. Sigue cumpliendo la isometría, la integral generada, y también es un proceso que es martingala, y esto sí es muy interesante. Cuando usted integró con respecto al browniano, que era una martingala, recuperó una martingala. Usted integra con respecto a una martingala, recupera una martingala. O sea, el browniano no era nada especial. Realmente no ganamos mucho cuando se hizo con el browniano, pero fue la primera definición que se hizo. Esto es una cosa muy importante en la teoría de procesos estocásticos, porque la integración estocástica entonces es una operación estable. Agarra gente de un tipo y devuelve gente del mismo tipo. Te agarra una martingala y devuelve una martingala. Eso da pie a un montón de ideas y mucha gente en los años 60 y 70 empezó a pensar preguntas como las que voy a poner ahora, que son, ¿esa teoría es cierta si cambio martingala por otra cosa? ¿Cuál es la clase más general que puedo considerar? Y a esas preguntas de investigación dieron origen a lo que es la teoría moderna de procesos estocásticos. Antes de llegar un poquito a esa parte, nada más quería mencionar, igual con el browniano, es un error tipográfico, una M que debe estar ahí. También se puede pedir solo que localmente eso sea finito. Y igual uno tiene una fórmula de esto. Aquí estoy haciendo trampa, porque estoy pidiendo martingalas con trayectorias continuas. Resulta que en la teoría de martingalas yo siempre les puedo asegurar que una martingala tiene una modificación, si usted la modifica un poquito, y las trayectorias son continuas por derecha, pero no necesariamente continuas por izquierda. Entonces, en general, las martingalas con sus trayectorias también tienen saltos. No son como el browniano, que es continuo. Pueden tener discontinuidades por saltos. Ahora, si me restringo solo a trayectorias continuas, la fórmula de Ito sigue siendo válida y es casi igual a la del browniano. Recuerden que la diferencia en el browniano es que aquí aparecía eso. Entonces, realmente, en la fórmula de Ito, la variación cuadrática juega un papel estrella. Básicamente, el concepto de integración estocástica y de variación cuadrática están hechos el uno para el otro.
son, digamos, dos conceptos análogos. Ya para ir cerrando, quería nada más en una diapositiva, se hace una investigación en esto. La investigación en esto es básicamente con la construcción básica que vimos ahora, empieza a cambiarle cosas. Entonces, Adrián preguntó ahora, ¿todas las funciones son con valores reales? Sí, pero entonces uno podría preguntarse, ¿qué pasa si ahora nada más agarro espacios vectoriales o grupos topológicos? Y empieza a hablar de procesos con valores en un espacio vectorial. Puede ser RD, pero también puede ser en Banach, puede ser en Hilbert, puede ser espacios de distribuciones, lo que usted quiere, depende de lo que su modelo necesita. Cojo otro espacio topológico que vectorial, y ahora lo que normalmente yo pensaría es que ocupo integrandos que mapeen de H y G. Porque la idea es que estos mapeos reciben a la X y devuelven a la G. Entonces, ¿qué sería investigación en este tema? Por lo menos un cierto tipo de investigación, porque hay mucho tipo de investigación en esto. ¿Cómo puedo definir algo con condiciones específicas para la X o para la Y? O sea, si yo me invento una definición de cierta clase de procesos X, ¿cuál es la clase de integrando más general que me va a permitir definir algo que sea un proceso estocástico y que por lo menos tenga linealidad? ¿Qué es lo mínimo que usted ocupa para una integral? Mínimo linealidad. La pregunta es dual, porque también uno puede decir, si en mis modelos yo ocupo f de cierta forma, como operadores lineales o que sean Lipschitz o lo que sea, ¿cuál es la clase de procesos más general que yo puedo considerar para integrar? Por ejemplo, las semimarginales son un tipo de generalización de las marginales, que es la clase más general para la cual usted puede definir una integral, suponiendo que f tiene imagen acotada, y lo que recupera es otra vez una semimarginal. Esas son preguntas de investigación. Dejo fijo una, ¿cómo encuentro la otra? Igual usted podría empezar a pensar formas de calcularla, porque resulta que no todas las teorías de integración, hay varios colegas aquí que hacen eso, saben que no todas se pueden hacer como Hito. La isometría de Hito es una cosa muy especial, pero en general uno podría construir integrales con un método totalmente distinto. Y entonces, no necesariamente usted recupera las mismas propiedades. Entonces, uno está interesado en investigación y por lo menos decir cómo se puede trabajar con esos efectos. Podrían ser representaciones tipo Riemann, podría ser integración por partes, o ya más específicamente un tipo de fórmula libre. Y ahora, vimos que la variación cuadrática no puede vivir sin integrales. Pues. O sea, las dos cosas son uno a uno, tiene que ver una cosa con la otra. A veces cuando se está trabajando en espacios de dimensión infinita, el mismo concepto de variación ya no tiene sentido. A los que conocen espacios de distribuciones, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre dos distribuciones? Hay diferentes maneras de definir eso. Entonces ya la variación cuadrática, la definí ahora, que es un límite, es al cuadrado, pues ella no tiene sentido. Imagínense que usted está en grupos topológicos, grupos de Lie, donde ya ni siquiera hay norma. Entonces, ¿cómo va a hablar usted de la distancia entre dos funciones? Entonces, todo esto es parte de lo que uno haría. Ahorita, digamos, yo, por ejemplo, hay dos colegas con los que estoy trabajando en definir un concepto de esto en espacios de Banach, que no hay ahorita. Para poder, después de tener una variación cuadrática, una definición para la integral. Entonces, estas son las típicas preguntas que uno se hace en investigación e integración. Hay una pregunta que no puse aquí, que da origen a otras teorías, que es, por ejemplo, definir una integral con ciertas propiedades geométricas. Eso, por ejemplo, tiene que ver con la parte de cálculo de Mainoa o otros tipos de cosas, o PADS. Uno puede pedir a eso que siempre cumpla ciertas cosas. Por ejemplo, la integral de Hito no cumplía el teorema fundamental del cálculo, pero hay modificaciones de esas que se llaman la integración de Stefanovic, que sí lo cumple. Y ahí empieza uno a aplicar geometría diferencial con análisis estocástico. Y empieza a hablar de flujos y cosas así. Entonces, esto es un mundo muy amplio, pero la idea de la charla era por lo menos dar una idea general de hacia dónde va uno. ¿Qué sería eso? No sé si ahí terminamos.